El águila y el ciervo prudente. En una vasta llanura bordeada de colinas y árboles centenarios, donde el sol se filtraba a través de la niebla matutina, habitaba un ciervo llamado Lisander. Su pelaje dorado brillaba como un faro en la bruma, y sus grandes ojos oscuros reflejaban una calma y sabiduría poco común. Su andar era ligero, casi flotante, y cada uno de sus movimientos era medido, como si bailara con el viento y las sombras. Con el paso de los años, había desarrollado una habilidad instintiva para detectar el peligro mucho antes de que éste se acercara. Cada sonido, cada vibración en el aire se convertía en un mensaje que él decodificaba con precisión. Era un ser de gran prudencia y sabía que aquella cualidad era su escudo más fuerte. A cierta distancia, posada en una colina solitaria, donde un roble seco se alzaba como una sombra imponente, un águila de plumaje gris oscuro acechaba el horizonte. Se llamaba Aelia, una cazadora legendaria en toda la llanura. Sus ojos de un ámbar intenso captaban hasta el más sutil de los movimientos en la tierra. Cada animal temía su vuelo, y muchos hablaban de ella con reverencia y temor. Aelia cazaba con precisión, pero lo que la hacía verdaderamente temible era su inteligencia y su capacidad para calcular con frialdad cada movimiento. No obstante, había algo en Lisander que la intrigaba. Desde hacía días lo observaba detenidamente, atraído por la elegancia cautelosa de su andar y el modo en que sus orejas siempre se movían al compás del viento, en constante alerta. Una mañana particularmente cálida, cuando el sol ya iluminaba cada rincón de la llanura, Lisander decidió acercarse al arroyo que serpenteaba por el valle. La luz dorada se reflejaba en el agua, creando destellos que parecían bailar. Sin embargo, el ciervo no se dejaba llevar por la belleza del momento. Sus sentidos seguían alerta, su cuerpo en tensión a pesar de la aparente calma. Bebió del agua fresca, inclinando el cuello lentamente, pero manteniendo sus orejas atentas a cualquier ruido. Desde lo alto, Aelia lo había estado observando con paciencia. Vio en aquel momento una oportunidad perfecta. Sin hacer un solo sonido, expandió sus alas y se lanzó al aire, iniciando un vuelo silencioso y controlado. Sus movimientos eran calculados. Sus alas cortaban el aire con suavidad para no perturbar el silencio de la llanura. Observaba cada paso del ciervo mientras se acercaba más y más, cada vez más segura de que aquella sería una presa fácil. A medida que la sombra de Aelia se acercaba, Lisander sintió un cambio en la atmósfera. Algo en el flujo del viento cambió, y aunque no alzó la vista, su instinto le advirtió de la cercanía de un peligro. Era una sensación difusa, pero potente, que había aprendido a no ignorar. Sin embargo, mantuvo su postura relajada, continuando su ritual de beber, como si nada lo perturbara. Solo sus músculos tensos revelaban su preparación. Cuando la sombra de Aelia finalmente cruzó sobre el arroyo, él no esperó un segundo más. De un salto ágil y preciso, se lanzó hacia la espesura del bosque, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Aelia, sorprendida por la velocidad y la destreza de Lisander, se vio obligada a frenar en pleno vuelo. Planeó unos metros más, buscando rastros de él entre los árboles, pero era inútil. El ciervo se había escabullido como una sombra entre las ramas. Con una mezcla de frustración y curiosidad, Aelia se posó en una rama alta, contemplando el punto donde había desaparecido su presa. ¿Cómo pudo saber que venía?, se preguntaba, notando que aquel ciervo era diferente a cualquier presa que hubiera perseguido antes. Días después, Aelia comenzó a seguir a Lisander en secreto. Observaba cómo se movía, cómo sus sentidos siempre estaban en alerta. Notó que nunca descansaba en lugares expuestos y que siempre se detenía a analizar su entorno antes de beber o dejarse llevar por la calma del ambiente. Lisandro era un maestro en la prudencia. No era solo una presa, sino un ser que valoraba su vida y comprendía la importancia de la cautela en cada paso que daba. Aelia aprendió más de él en aquellos días de observación que en toda una vida de caza. Se dio cuenta de que el verdadero arte de la caza no consistía solo en la velocidad o la precisión, sino en la paciencia y el respeto hacia el proceso. Poco a poco,
comenzó a comprender que en lugar de lanzarse sobre cualquier presa desprevenida, debía aprender a esperar, a observar cada detalle, a analizar cada movimiento. Fue así como, sin querer, Lysander se convirtió en su maestro. Aelia dejó de verlo como una simple presa y lo respetó como un símbolo de la prudencia y la inteligencia que solo algunos pocos alcanzan. Con el tiempo, ambos animales se acostumbraron a coexistir en aquella llanura en un mutuo respeto silencioso. Lysander continuó sus días en paz, con la certeza de que su prudencia siempre sería su mejor defensa. Aelia, por su parte, se convirtió en una cazadora aún más sabia y temida, pero con una nueva perspectiva sobre la vida. Había comprendido que no todos los desafíos debían enfrentarse con ímpetu, y que a veces la verdadera fortaleza radica en la paciencia y el respeto hacia los demás seres. La llanura se convirtió, de esta manera, en un escenario donde la prudencia y la paciencia reinaban, y donde el equilibrio se mantenía gracias a la sabiduría adquirida por cada uno. Ambos entendieron que la vida es un ciclo constante de aprendizaje, y que el verdadero éxito no siempre está en la conquista, sino en la capacidad de comprender y respetar el valor de los demás. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. El búho y la noche silenciosa. En el bosque profundo, donde la luna bañaba las copas de los árboles con una luz pálida y fantasmagórica, habitaba un búho llamado Ulrich. Su plumaje moteado se confundía con las sombras del gran roble donde vivía, y sus ojos tan profundos como el mismo bosque observaban todo lo que ocurría durante las horas oscuras. Cada noche, Ulrich ocupaba su lugar en una alta y robusta rama, desde donde vigilaba la vasta extensión del bosque. Sus ojos capturaban el brillo de las estrellas, la leve agitación de las hojas y hasta el movimiento silencioso de los ratones que cruzaban entre los arbustos. Con los años, Ulrich había llegado a conocer cada rincón del bosque. Sabía cuándo los arroyos se secaban y cuándo florecían las plantas, cuándo los ciervos se adentraban en el claro y cuándo los zorros rondeaban sigilosos. Para Ulrich, el bosque era un libro abierto, y cada noche una página que leía y comprendía con creciente profundidad. Sin embargo, esa misma rutina comenzó a pesarse en su espíritu. Ulrich notaba cómo noche tras noche todo parecía igual. El cielo estaba siempre salpicado de estrellas, el cielo susurraba suavemente entre las ramas, y el silencio se extendía como un manto espeso y monótono. Al principio, aquella calma le resultaba reconfortante, pero con el tiempo se convirtió en un peso invisible que le inquietaba profundamente. ¿Por qué debe todo ser tan callado, tan inmutable?, murmuraba, moviendo sus alas con frustración. Sentía en el pecho un deseo de que algo, cualquier cosa, rompiera el orden pacífico de la noche. Miraba al cielo, y en su interior anhelaba una fuerza mayor, un cambio poderoso que desafiara la quietud y llenara de emoción el bosque dormido. En sus pensamientos surgió un deseo latente, un anhelo casi olvidado de aventura. Una noche, mientras observaba la luna, Ulrich lanzó al viento un susurro cargado de anhelo. «Oh, que llegue una tormenta, que las nubes devoren a las estrellas y que el viento aúlle tan fuerte que despierte hasta la raíz más profunda. Quiero ver al bosque estremecerse, quiero sentir el poder desatado de la naturaleza». Las palabras de Ulrich, pronunciadas en el silencio de la noche, fueron absorbidas por el aire frío y llevadas hasta los confines del bosque. Para su sorpresa, aquella misma noche comenzó a gestarse un cambio. Una ráfaga de viento más helado y penetrante que nunca antes cruzó entre los árboles, haciendo que las hojas temblaran con un sonido desconocido. Ulrich levantó la vista y notó que las estrellas, una por una, empezaban a desaparecer tras un velo de nubes densas y oscuras que avanzaban desde el horizonte como una marea implacable. La emoción creció en su pecho y sus ojos brillaron con una chispa de anticipación. Al fin, algo distinto, pensó mientras se preparaba para la llegada de la tormenta.
Pero lo que comenzó como un suave cambio en el aire pronto se transformó en un caos absoluto. Las nubes engulleron el cielo, y el viento, que antes parecía un susurro, comenzó a aullar con una intensidad sobrecogedora. Un trueno resonó en la distancia, como el rugido de una bestia ancestral, y el primer relámpago iluminó el bosque con una luz deslumbrante. Ulrich apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la tormenta cayera sobre el bosque con una furia sin precedentes. El viento golpeaba las ramas del roble como si quisiera arrancarlas, y la lluvia descendía en torrentes helados que empapaban sus plumas pesándolas como si fueran de plomo. Cada trueno retumbaba en sus oídos, reverberando en el mismo corazón de los árboles. Los relámpagos se sucedían uno tras otro, iluminando el bosque en parpadeos de una luz espectral, y las hojas volaban en todas direcciones como si fueran criaturas atrapadas en un torbellino. Ulrich intentó aferrarse a su rama, pero la furia del viento era tal que se vio obligado a refugiarse en el hueco del roble. Allí, acurrucado y tembloroso, sintió el peso de su error. Aquel silencio que tantas noches le había parecido aburrido, ahora era un sueño imposible. Recordaba con nostalgia los suaves sonidos del bosque en calma, el leve crujir de las ramas, el susurro del viento que acariciaba las hojas, el canto lejano de algún otro búho. Esa paz que antes había desdeñado le parecía ahora un tesoro inestimable. Cada trueno resonaba como un martillazo en su pecho, llenándolo de un temor desconocido. Por primera vez en su vida, Ulrich experimentó el miedo y la soledad en la inmensidad del bosque. El rugido del viento y la fuerza implacable de la lluvia le enseñaron la vulnerabilidad que se escondía tras su deseo de cambio. Finalmente, después de horas que se sintieron eternas, la tormenta comenzó a cesar. La lluvia se transformó en un murmullo suave y el viento perdió su furia, convirtiéndose en una brisa fría y refrescante. Ulrich, exhausto y empapado, salió del refugio y se posó en su rama de nuevo, mirando cómo las nubes empezaban a disiparse y las estrellas regresaban una a una, iluminando el cielo con su serena presencia. En el silencio que siguió, Ulrich sintió una calma que lo envolvía con un nuevo significado. Cada sonido, por mínimo que fuera, le traía un consuelo profundo. Comprendió entonces que la quietud de la noche era un refugio, un abrazo silencioso que le daba paz sin que él lo hubiera notado. Desde esa noche, Ulrich nunca más volvió a quejarse de la tranquilidad del bosque. Había aprendido que la calma era un regalo valioso, que le permitía observar y comprender el mundo en paz. Cuando alguna vez sintió el impulso de desear otra tormenta, recordaba la furia y el descontrol de aquella noche, y agradecido, alzaba la vista para agradecer la serenidad de las estrellas. A veces, lo que consideramos aburrido es lo que más necesitamos, pues en esa calma encontramos la paz que alimenta nuestro espíritu. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. El caballo y el cazador agradecido. Al caer el crepúsculo en el inmenso bosque, los últimos rayos del sol bañaban las copas de los árboles y teñían el cielo de un anaranjado profundo. Calden, un cazador experimentado y de mirada severa, se adentraba en la espesura. Llevaba años cazando en esos bosques, y cada criatura cazada era un trofeo que fortalecía su reputación en la aldea. Aquella tarde, sus pasos lo guiaban tras un ciervo grande y escurridizo, de los que muy pocos cazadores lograban atrapar. La idea de fallar le resultaba inaceptable. Su instinto de cazador lo impulsaba a no regresar con las manos vacías. La persecución fue larga y ardua, y Calden se adentró cada vez más en el bosque. Los árboles se regresaron más densos, las sombras más profundas y la luz del sol menos visible a medida que avanzaba. En su obstinación, pasó por alto el peso creciente de la oscuridad y las advertencias que su propio instinto le daba. Finalmente, después de perder de vista al ciervo, Calden se dio cuenta de que estaba perdido. Intentaba orientarse por las marcas que había dejado en los árboles, pero las sombras del bosque parecían devorar cualquier rastro, y la niebla que comenzaba a cubrir el suelo añadía una sensación de irrealidad.
como si el mismo bosque lo estuviera envolviendo en un abrazo inquietante. Caminó en círculos durante horas, cada paso menos firme que el anterior. Las ramas crujían bajo sus botas y un frío gélido comenzaba a envolver el bosque. La luna emergía lentamente entre las nubes, su resplandor plateado filtrándose apenas entre los árboles, otorgándole al bosque una atmósfera fantasmal. Desesperado, Calden intentó escuchar el murmullo del arroyo que cruzaba el bosque, esperando que ese sonido familiar pudiera orientarlo. Sin embargo, cuanto más caminaba, más denso parecía volverse el bosque, y más profunda era la sensación de desasosiego. Cuando el agotamiento finalmente lo venció, se dejó caer sobre una roca fría y áspera, envuelto en la sensación de soledad que ahora lo envolvía. Fue entonces, en ese momento de total silencio y abandono, cuando un sonido sutil rompió la quietud, el resonar de cascos acercándose a su posición. Calden levantó la vista, y allí, en medio de la penumbra, emergió una figura imponente, un caballo de pelaje negro, con una melena que caía como un río oscuro sobre su cuello. El brillo de sus ojos era casi sobrenatural, una mezcla de inteligencia y compasión que Calden nunca había visto en ninguna criatura. El caballo no huyó al notar la presencia del cazador. Al contrario, lo miró fijamente como si lo examinara. Calden, desconcertado pero cautivado, no supo si estaba soñando o si de verdad esa majestuosa criatura había acudido a él en su momento de necesidad. El caballo, sin hacer ningún sonido, inclinó su cabeza y comenzó a caminar lentamente hacia el corazón del bosque, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que Calden lo siguiera. Sintiendo una extraña paz y un impulso inexplicable, el cazador se levantó y comenzó a caminar tras él. Cada paso del caballo era firme y seguro, guiándolo con una precisión que parecía desafiar la lógica. Calden, que solía ser un hombre frío y racional, sentía ahora una conexión inexplicable con aquel animal que se había presentado en el momento justo. Cuando se detenía para tomar aire, el caballo se volvía y lo miraba con paciencia, como si entendiera su cansancio. Calden sintió en el pecho una paz que jamás había conocido, una paz que no se basaba en el éxito o en la caza, sino en la simple gratitud de estar guiado y protegido en medio de la oscuridad. Finalmente, después de lo que parecieron horas de un recorrido incierto, llegaron a un claro iluminado por la luz de la luna. Allí, el bosque se regresó menos denso, y al mirar a su alrededor, Calden reconoció un sendero que sabía lo llevaría de regreso a la aldea. Con una mezcla de alivio y tristeza, comprendió que su viaje con el caballo había llegado a su fin. El noble animal se detuvo y con un último resoplido miró a Calden una vez más, transmitiéndole una sensación de despedida cargada de sabiduría y compasión. Calden, conmovido, se arrodilló en señal de agradecimiento y sintió una extraña humedad en sus ojos, una emoción que no había experimentado en años. Aquel caballo salvaje, en un solo acto de bondad, le había mostrado algo que él había olvidado hace mucho: la capacidad de recibir sin exigir, de sentirse protegido sin cazar. El caballo, como una sombra, giró y se adentró nuevamente en la espesura, desapareciendo entre las sombras sin hacer el menor ruido. Calden se quedó en el claro, mirando el bosque en silencio, mientras recordaba todas las veces que había cazado por deporte, sin pensar en las criaturas que sacrificaba. Por primera vez en su vida, sintió el peso de sus decisiones y también la profundidad de lo que le acababa de suceder. Decidió que nunca más cazaría caballos ni animales sin una necesidad verdadera. La nobleza que aquel caballo le había mostrado se había convertido en una guía para su corazón endurecido, y supo que su vida, desde ese momento, sería distinta. Al día siguiente, cuando regresó a la aldea, reunió a sus compañeros cazadores y con una voz firme y clara les relató su experiencia. Calden, el cazador frío y temido, les habló sobre la bondad que había encontrado en el bosque y cómo esto había cambiado su visión. Les pidió que no cazaran innecesariamente y que protegieran a los caballos salvajes. Aunque al principio algunos lo miraron con escepticismo, su relación fue tan sincera y emotiva
que pronto otros cazadores comenzaron a cambiar su forma de ver a las criaturas del bosque. Con el tiempo, Calden se convirtió en un protector del bosque, un hombre respetado no por su habilidad para cazar, sino por su capacidad de enseñar el valor de la vida. Cada vez que veía un caballo salvaje cruzar por los senderos de la aldea, recordaba aquella noche y al noble animal que le había mostrado que en un solo gesto de bondad era posible cambiar incluso el corazón más endurecido. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En un lago cristalino y apacible, rodeado de altos álamos y salsas que extendían sus ramas sobre el agua, vivía un cisne cuyas plumas eran tan blancas como la nieve recién caída. A la orilla del lago crecían flores silvestres de vivos colores, y la hierba alta, mecida por el viento, perfumaba el aire con un aroma fresco. Este lago, casi oculto en el corazón del bosque, era un refugio de paz y belleza. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse y los días transcurrían con una serenidad inquebrantable. Cada amanecer, cuando el primer rayo de sol iluminaba la superficie del agua, el cisne desplegaba sus alas con delicadeza, dejando que las gotas de rocío resbalaran de sus plumas como perlas caídas. Al extenderse, sus alas capturaron la luz del sol, y durante un breve instante, el cisne pareció un ser etéreo, suspendido en el cielo y el agua. Con una puerta majestuosa, se deslizaba por el lago, sus movimientos suaves y silenciosos como el susurro del viento. Para el cisne, cada mañana era una oportunidad de redescubrir la paz que el lago le ofrecía y de deleitarse en la quietud de su reflejo. Pero una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas y los últimos destellos dorados del día teñían el cielo, el cisne notó un reflejo inusual que provenía de las profundidades del lago. Intrigado, se acercó con cautela y al mirar hacia abajo descubrió a un pez dorado que nadaba en círculos bajo el agua. Las escalas de pez capturaban los rayos de luz, resplandeciendo como si fueran pequeñas llamas que danzaban en el agua. El cisne, fascinado por la escena, se quedó mirándolo, maravillado por los destellos casi sobrenatural que emanaba de aquel pequeño ser. «¡Qué criatura tan hermosa!», pensó el cisne, con un suspiro apenas audible. «Si tan solo yo pudiera brillar de esa forma, qué maravilla sería ser como él, tener un brillo tan encantador que todos pudieran verlo y admirarlo». Desde aquel día, cada tarde el cisne regresaba al mismo lugar, donde el pez dorado solía nadar con sus destellos vibrantes. Al observarlo, el cisne no podía evitar pensar en lo común que parecía, en comparación con sus plumas blancas y sin brillo. Cada vez que miraba sus propias plumas, se sentía menos impresionante y deseaba secretamente poseer el brillo de su compañero del lago. Sin embargo, lo que el cisne desconocía era que, desde las profundidades, el pez dorado también lo observaba. Oculto entre las rocas y plantas del fondo, el pez dorado admiraba la ligereza con la que el cisne se movía sobre el agua, como si estuviera flotando en un sueño. Veía cómo el cisne desplegaba sus alas y pensaba en lo maravilloso que sería elevarse por los cielos, surcando el viento y descubriendo el mundo desde lo alto. «¡Ay, si pudiera volar como él!», pensaba el pez, soltando un suspiro que formaba pequeñas burbujas en el agua. «Mi brillo es hermoso, pero estoy atrapado aquí abajo, siempre rodeado de las mismas rocas y plantas. El cisne, en cambio, puede ir a donde quiera, explorar el cielo y disfrutar de una libertad que yo jamás conoceré». Pasaron los días y tanto el cisne como el pez dorado continuaron observándose en silencio, envidiando lo que el otro poseía sin atreverse a expresarlo. Esta rutina continuó hasta que una noche, una gran tormenta se estalló sobre el lago. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando el bosque con destellos de luz, y los truenos resonaban con fuerza estremeciendo el suelo. El viento agitaba las ramas de los árboles y levantaba grandes olas en el lago, que empujaban al cisne y al pez hacia la orilla. Cuando finalmente pasó la tormenta y el lago recobró su calma habitual,
el cisne y el pez dorado se encontraron cerca de la orilla, a solo unos metros de distancia. Era la primera vez que se hallaban tan cerca, y tras un momento de silencio, el cisne, reuniendo el valor que le faltaba, decidió hablar. «Hey, pez dorado», dijo el cisne, con un tono lleno de anhelo, «tienes un brillo que nadie puede igualar. Cuando te miro, pareces un trozo de sol atrapado en el agua. Yo, en cambio, tengo plumas comunes y pálidas que no llaman la atención de nadie». El pez dorado, sorprendido de que el cisne admirara su brillo, respondió con voz serena: «Tú envidias mi brillo». Agitó sus aletas, haciendo que la luz del sol que quedaba en el cielo iluminara sus escamas con un destello dorado. «Pues yo te envidio a ti. Cada vez que te veo elevarte sobre el lago, siento el deseo de poder surcar el cielo y descubrir lo que hay más allá de este lago. Me siento atrapado aquí, en el agua, sin poder experimentar la libertad que tú tienes». Ambos quedaron en silencio, dejando que las palabras del otro calaran profundamente. El cisne, reflexionando, se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo deseando el brillo del pez que había olvidado la maravilla que era poder volar, sentir el viento bajo sus alas y ver el mundo desde las alturas. Recordó lo bien que se sentía al elevarse sobre el lago, y una suave sonrisa se dibujó en su rostro al redescubrir la alegría que le daba su propia naturaleza. Por su parte, el pez dorado comenzó a nadar en círculos, observando cómo sus escalas se reflejaban la luz y proyectaban destellos dorados en el agua. Descubrió que en su propio entorno su brillo era único y especial, y que su vida en las profundidades tenía una belleza que el cisne jamás podría experimentar. Al separarse, el cisne desplegó sus alas y alzó el vuelo, dejando que el viento lo llevara lejos, con un renovado aprecio por su libertad. El pez dorado, en cambio, se sumergió en las aguas profundas, donde su resplandor iluminaba el lago oscuro como una pequeña estrella sumergida. Desde aquel día, ambos aprendieron a valorar y a amar lo que cada uno poseía, comprendiendo que la verdadera belleza no está en lo que otros tienen, sino en aceptar y valorar aquello que nos hace único. Aprecia lo que tienes en lugar de envidiar a los demás, y no olvides suscribirte para más magia, historias y leyendas. Érase una vez, en las vastas llanuras de un reino lejano, un caballo de guerra llamado Bravío, cuya puerta y fuerza eran dignos de asombro. Su pelaje era de un negro intenso, tan profundo como una noche sin luna, y sus músculos, que se marcaban con cada paso, parecían haber sido forjados por manos divinas. Bravío no era un caballo cualquiera, era el orgullo de su jinete, un noble guerrero, que junto a él había ganado muchas batallas. En la aldea, los ancianos relataban cómo Bravío había resistido arremetidas de flechas y lanzas, cómo había soportado las largas marchas y había cruzado ríos abrasados sin vacilar. Bravío, sin embargo, era orgulloso. Al ser el más grande y el más fuerte, no podía evitar sentir desprecio hacia los animales pequeños, a quienes consideraba insignificantes. Uno de sus blancos favoritos de burla eran las hormigas. Esos pequeños insectos no sirven para nada, solo saben andar en fila, sin propósito ni valor, decía Bravío mientras pasaba por encima de sus hormigueros sin mirar atrás, aplastando a algunas de ellas sin preocuparse. Un día, después de una ardua jornada de batalla, Bravío galopaba por los campos, disfrutando de la victoria. De repente, el cielo se oscureció y unas densas nubes negras cubrieron la llanura. Los verdaderos retumbaron en el aire y una tormenta furiosa cayó sobre la tierra, convirtiendo el suelo en un lodo espeso y traicionero. Bravío, en su arrogancia, pensó que podría cruzar el campo con rapidez antes de que el barro se espesara, así que aceleró su paso. Sin embargo, la tierra saturada de agua pasó bajo su peso, y con un crujido profundo, una de sus patas quedó atrapada en el barro. Intentó dar un tirón, pero el barro parecía tener vida propia y lo atrapaba cada vez más, hundiéndolo hasta casi cubrir sus poderosas patas. Bravío forcejeó,
empujando y tirando de sus patas, pero con cada movimiento lo que hacía era hundirse más. El pánico comenzó a invadir su pecho y por primera vez el imponente caballo sintió una punzada de temor. Relinchó con fuerza, llamando en vano a su jinete y a cualquiera que estuviera cerca para que lo ayudaran. Sin embargo, el campo estaba desierto. La tormenta había espantado a todos. Mientras tanto, un ejército de hormigas laboriosas trabajaban cerca, en un pequeño hormiguero que habían construido con esfuerzo. Al escuchar el relincho de Bravío, las hormigas se alarmaron y corrieron hacia la superficie. Una de ellas, una hormiga sabia y una anciana llamada Lira, observaban la escena. A pesar de la desconfianza de algunas hormigas hacia el caballo que tantas veces les había ignorado o despreciado, Lira sintió compasión y habló a su colonia. Bravío está en problemas. Aunque siempre nos haya mirado desde arriba, nadie merece enfrentar solo su hora de necesidad. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que la verdadera fuerza no está en el tamaño, sino en el corazón y en la voluntad de ayudar. Aunque algunas hormigas murmuraron en desacuerdo, la mayoría comprendió la sabiduría de Lira. Con valentía y determinación comenzaron a organizarse. Formaron hileras y una a una se dispusieron a excavar pequeños túneles alrededor de las patas de Bravío, creando canales para que el agua se escurriera y el barro se aflojara. No fue un trabajo rápido, pero las hormigas, en su infinita paciencia, continuaron sin descanso. Cada hormiga llevaba un pequeño trozo de barro y lo trasladaba lejos, trabajando en perfecta armonía, a pesar de que para cada uno el trabajo era agotador y por menos parecía interminable. Bravío observaba el trabajo de las hormigas con asombro creciente. En su desesperación, había pensado que su única esperanza era la fuerza bruta, pero allí estaba, rodeado de diminutas criaturas que a pesar de sus minúsculas dimensiones, lograban hacer algo que él no podría: trabajar unidas, sin quejarse, sin descansar y con un propósito claro. Poco a poco, el corazón del caballo se llenó de humildad y comprendió que había estado equivocado. La verdadera grandeza no reside en la fuerza individual, sino en la capacidad de unirse a otros y trabajar en equipo. Las horas pasaron y el barro alrededor de Bravío comenzó a ceder. Las hormigas, bajo la atenta guía de Lira, continuaban excavando y moviendo el lodo sin parar. Por fin, Lira se acercó a una de las patas del caballo y con su pequeña voz dijo: «Bravío, intenta dar un tirón más ahora que el suelo ha sido aligerado». El caballo, con renovada esperanza, tensó sus músculos y con un último esfuerzo se liberó del lodo. Exhausto, Bravío inclinó su enorme cabeza hacia el suelo, donde las hormigas lo miraban desde abajo. Con una voz temblorosa, llena de gratitud y humildad, dijo: «Hoy he aprendido que no soy el más fuerte solo por mi tamaño o poder. Ustedes, pequeñas hormigas, me han demostrado que la verdadera fuerza está en el corazón y en el trabajo en equipo. Les agradezco por enseñarme esta valiosa lección». Desde aquel día, Bravío dejó de mirar con desprecio a los animales pequeños. Se convirtió en un protector de los hormigueros y de todas las criaturas del bosque. En las aldeas se contaba la historia de cómo el caballo de guerra había aprendido, gracias a las humildes hormigas, que la unión hace la fuerza, y cómo desde entonces Bravío fue recordado no solo por su valor en batalla, sino también por su sabiduría y su humildad. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En el corazón de un bosque donde cada rincón parecía una obra de arte de la naturaleza, vivía Sardo, un conejo de suave pelaje gris y ojos vivos, siempre en busca de un lugar perfecto. Su búsqueda incesante se había convertido en un rasgo que los otros animales reconocían fácilmente. Ahí va Sardo, el eterno buscador de refugios, decían los pájaros y las ardillas desde las copas de los árboles. Y es que, cada cambio de estación, Sardo sentía la imperiosa necesidad de mudarse, como si algo en su interior siempre lo impulsara a buscar algo que le faltaba. Con la llegada de la primavera,
Sardo instalaba su madriguera bajo un cerezo en flor. Este árbol, con sus pétalos rosados y blancos, parecía bailar al ritmo del viento suave que traía consigo los aromas frescos de la estación. Para Sardo, el cerezo era como vivir en un palacio de pétalos, y cada amanecer bajo sus ramas se sentía como un sueño, un mundo en tonos suaves de rosa y blanco. Las mariposas revoloteaban alrededor y el sol se colaba entre las ramas, proyectando sombras ligeras que parecían contar historias antiguas sobre la vida y el renacer. Sin embargo, conforme los días se hacían más cálidos, Sardo comenzaba a notar cómo el cerezo perdía sus pétalos y se quedaba sin hojas densas que le protegían del sol abrasador del verano. Con una pizca de melancolía, Sardo sabía que era tiempo de partir nuevamente en su búsqueda del refugio perfecto para los meses más calurosos. Así fue como se trasladó a una encina de copa espesa y grandes ramas que se extendían como un manto protector. En la encina, Sardo sintió que estaba rodeado por una fortaleza natural, donde la sombra era fresca y densa, y donde el canto de los grillos nocturnos le arrullaba en las cálidas noches de verano. Aquí, pensaba, podría estar seguro y a salvo de los rayos intensos del sol y de los depredadores. Sin embargo, sabía que este árbol, aunque perfecto para el verano, pronto no le ofrecería lo que buscaba para las estaciones venideras. A medida que el aire comenzaba a enfriarse y el bosque se teñía de dorados y rojos vibrantes, Sardo sintió la llamada del otoño. Con un último vistazo a la encina, emprendió su camino hasta un roble cercano, cuyas hojas comenzaban a teñirse de cálidos tonos anaranjados y rojizos. Bajo el roble, Sardo sintió una extraña serenidad. Cada hoja que caía parecía contarle una historia de renovación y cambio. Al caer la tarde, cuando el sol dorado iluminaba las hojas, Sardo se sumergía en un espectáculo único, como si el bosque entero se preparara para la llegada del invierno. Pero las noches se volvieron cada vez más frías, y el roble, aunque majestuoso, no podía resguardarlo del invierno helado que presagiaba la llegada de la estación invernal. Llegado el invierno, Sardo decidió refugiarse bajo un pino, cuyas ramas cubiertas de agujas verdes parecían un muro contra el frío. Bajo el pino, Sardo encontró una tranquilidad que ninguna otra estación le había ofrecido. El árbol le protegía del viento, y las agujas caídas formaban una alfombra suave que mantenía su madriguera cálida. Pero, conforme los días pasaban y la nieve cubría el bosque en silencio, Sardo comenzaba a sentir el mismo impulso de siempre, el deseo de explorar y encontrar un nuevo refugio para la primavera que pronto llegaría. Así pasaron los años, con Sardo mudándose de un árbol a otro, sin sentir nunca que había encontrado un verdadero hogar. Se había vuelto un hábito, algo que hacía por costumbre más que por necesidad. Aún así, en su corazón, el conejo sentía una leve inquietud, como si algo más profundo estuviera perdido en su constante búsqueda. Fue entonces cuando, una tarde fría y nublada, Sardo se aventuró hacia una zona del bosque que nunca había explorado. Allí, en medio de una pradera, se erguía un abeto de ramas robustas y agujas de un verde profundo y permanente. A diferencia de los otros árboles que Sardo había conocido, el abeto parecía desafiar el paso de las estaciones. Sus ramas mantenían su frondosidad en cualquier época del año, y su presencia transmitía una calma que Sardo nunca había experimentado. Curioso, Sardo decidió observar al abeto durante algunos días. Desde el amanecer hasta el anochecer, el conejo vigilaba cómo el árbol permanecía imperturbable ante el viento y el frío, sus ramas apenas moviéndose. Poco a poco, el abeto le fue transmitiendo una paz que Sardo desconocía, una sensación de pertenencia que nunca antes había sentido en sus años de mudanzas constantes. Así que tras días de observación y reflexión, Sardo tomó una decisión que cambiaría su vida: construir su madriguera bajo el abeto y ver si aquel árbol podría ofrecerle algo más que protección temporal. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La primavera llegó y aunque el abeto no florecía como el cerezo, su sombra era fresca y constante. Sardo sintió como el tiempo parecía ralentizarse bajo sus ramas
y por primera vez no sintió el impulso de moverse. Cuando el verano trajo consigo el calor, el abeto le ofreció la sombra densa que tanto necesitaba, y en el otoño sus ramas permanecieron tan fuertes como siempre, protegiéndolo del viento. Finalmente, al llegar el invierno, el abeto permaneció firme, brindándole el mismo refugio cálido de siempre. Con el tiempo, Sardo comprendió que lo que siempre había buscado no era un lugar que cambiara con las estaciones, sino un hogar que le brindara la estabilidad que tanto anhelaba. El abeto, con su constancia y fortaleza, le enseñó a apreciar la tranquilidad de un refugio duradero. Desde entonces, Sardo decidió que ya no necesitaba mudarse cada temporada. Había encontrado al fin el hogar que tanto había buscado. Y así, el conejo que una vez fue conocido como el eterno buscador, encontró la paz bajo el abeto, aprendiendo que, a veces, la estabilidad y la constancia son el refugio más valioso de todos. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En el corazón de una granja perdida entre colinas y bosques antiguos, los primeros rayos del sol se colaban tímidamente entre las ramas de los árboles. Era temprano, y el amanecer despertaba la vida que yacía dormida. En un rincón apartado de la granja, en medio de un gallinero modesto, vivía Rufus, el gallo de plumas rojizas y doradas que brillaba con la intensidad del fuego del amanecer. Rufus no solo era famoso por su plumaje, sino también por su canto, que resonaba al alba como un suave tambor en el silencio de la madrugada, elevando una llamada que alcanzaba a todos los animales y les recordaba que un nuevo día había comenzado. Rufus era un gallo sencillo a pesar de su apariencia majestuosa. Siempre buscaba comida con dedicación y humildad, consciente de que los granos que se encontraban no solo le daban energía, sino también sentido a sus días. Picoteando por aquí y por allá, con cada pequeño grano que encontraba sentía una profunda satisfacción, como si esos diminutos tesoros escondidos en la tierra fueran las verdaderas joyas de su vida. Para Rufus no había necesidad de riquezas brillantes, ni de adornos lujosos. Su única ambición era mantenerse fuerte, nutrirse bien y ser útil a la granja con su canto. Una mañana neblinosa, en la que los arbustos y la tierra húmeda desprendían un aroma fresco y denso, Rufus decidió aventurarse a un rincón de la granja al que pocas veces llegaba. Era un lugar sombrío, lleno de musgo y raíces retorcidas que emergían de la tierra como manos antiguas que intentaban atrapar el aire. Rufus se adentró, picoteando con la curiosidad de siempre, hasta que sintió bajo su pico algo inusual, duro y resistente. La textura no era la de una piedra ni de una raíz, era algo distinto que lo hizo detenerse. Intrigado, comenzó a rascar con más fuerza, hasta que, con esfuerzo, desenterró un pequeño cofre de madera envejecido y adornado con inscripciones que parecían contar una historia de tiempos lejanos. Rufus, conmovido por una mezcla de curiosidad y un instinto de explorador, empujó la tapa del cofre con su pico, hasta que éste pasó, revelando el contenido oculto. Dentro, apiladas como si hubieran esperado por siglos, yacían joyas doradas, gemas de colores vibrantes y collares que parecían capturar la luz de una manera casi mágica. Cada gema reflejaba un tono diferente, formando un arco iris que se desplegaba con la luz del sol, llenando el rincón oscuro de la granja con un brillo hipnotizante. El resplandor no tardará en atraer a otros animales. La vaca Clarabella fue la primera en llegar, moviendo su enorme cabeza de lado a lado para observar el contenido del cofre con sus grandes ojos llenos de asombro. Le siguió Boris, el cerdo siempre curioso y juguetón, y una bandada de conejos que se acercaban con cautela y excitación. La noticia del tesoro se esparció rápidamente, y pronto el lugar se llenó de murmullos, exclamaciones y miradas deslumbradas. «¡Rufus!», exclamó Boris, agitando su corta cola con entusiasmo. «Eres el gallo más afortunado de la granja. Con estas joyas podrías ser el rey de todos nosotros». Clarabella, que siempre mostró una calma sabia y una voz serena, comentó: «Es un tesoro precioso, Rufus,
no solo tienes el plumaje más hermoso, sino que ahora también posees riquezas que ninguno de nosotros jamás soñó ver. Rufus, sin embargo, miraba el cofre con una mezcla de desconcierto y reflexión. Sabía que aquellos objetos eran hermosos, pero no podía entender cómo algo tan brillante podría serle útil. Miró a su alrededor y luego a sus pies, donde había dejado la tierra removida de su búsqueda de granos. Allí, desparramados y humildes, yacían algunos granos dorados. Rufus se agachó y lo observó en silencio. Sabía que esos granos eran lo que realmente le daban la fuerza y la energía para cantar y vivir día a día. Las joyas son bonitas, pensó Rufus, pero no pueden llenar mi estómago ni darme fuerzas para seguir despertando la granja cada mañana. Los granos, esos pequeños y modestos granos, son lo único que necesito para ser quien soy. Con esa certeza en el corazón, Rufus empujó el cofre a un lado y se inclinó de nuevo hacia el suelo, volviendo a picotear los granos con una sonrisa de satisfacción. Los otros animales lo miraron sorprendidos, confundidos por su decisión. Los murmullos comenzaron a crecer y muchos se preguntaban cómo podía despreciar algo tan valioso. En lo alto de una rama, la lechuza Doña Aura observaba todo en silencio. Con su sabiduría habitual, decidió hablar. Extendió sus grandes alas y con una voz profunda y resonante dijo: «Queridos amigos, Rufus nos ha dado una lección invaluable hoy. Él ha demostrado que el valor de algo no está en su brillo, sino en su utilidad. Para Rufus, esas joyas no tienen sentido, pues lo que realmente necesita para su vida está en los granos que lo alimentan y le dan la fuerza para cantar cada mañana. Ha recordado que la verdadera riqueza se mide en aquello que sustenta nuestra existencia, y no en lo que simplemente luce hermoso». Las palabras de Doña Aura resuenan en los corazones de todos. Lentamente, los animales asintieron, comprendiendo el significado de la elección de Rufus. La admiración hacia el gallo creció, ya no solo por su canto y su belleza, sino por su sabiduría y su capacidad para ver más allá de las apariencias. Rufus se volvió un símbolo de sencillez y sabiduría en la granja, y desde ese día todos aprendieron a valorar aquello que verdaderamente necesitaban para ser felices, dejando de lado lo que solo les atraía superficialmente. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En un rincón del bosque, bajo las copas de los árboles altos y frondosos, vivía un pequeño conejo llamado Nilo. Tenía un pelaje suave y esponjoso, de un tono gris claro que a veces parecía reflejar el suave brillo del sol que lograba colarse entre las hojas. Su curiosidad era tan grande como sus orejas, siempre atentas a cualquier sonido o movimiento. Aunque había explorado casi todo su hogar, siempre quedaba algún rincón nuevo por descubrir, una flor que no había visto antes o una raíz que sobresalía misteriosamente de la tierra. A Nilo le encantaban los días de lluvia, cuando las gotas caían suavemente y refrescaban el suelo. En esos días, el bosque cambiaba, desprendía aromas intensos y vibrantes, y todo parecía más vivo. Sin embargo, su verdadero momento favorito llegaba después de las lluvias, cuando el sol regresaba y un arco iris aparecía en el cielo. A Nilo le fascinaban sus colores brillantes: el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta, cada uno tan distinto y hermoso. Para él, el arco iris no era solo una imagen bonita, sino una promesa de algo mágico y misterioso. Una tarde, después de una suave lluvia de verano, el cielo se aclaró, y allí, ante sus ojos, se desplegó un arco iris más majestuoso que nunca. Parecía que los colores vibraban con una intensidad especial, y el arco iris se extendía desde el horizonte del bosque hasta perderse en algún lugar desconocido y lejano. Nilo, con el corazón acelerado y las patitas listas para correr, tuvo una idea que llenó su pequeño corazón de emoción y aventura. ¿Qué habrá al final del arco iris?, se preguntó mientras sus ojos brillaban con la idea de algo extraordinario, quizás algo maravilloso. ¿Y si llego hasta allí? Sin perder más tiempo,
comenzó a correr, decidido a descubrir el misterio. No sabía cuánto duraría el viaje, ni qué encontraría, pero la emoción de la aventura lo impulsaba. Los primeros pasos de su viaje lo llevaron a través de la pradera cercana, donde el pasto, aún mojado, acariciaba sus patas y el aroma a tierra mojada lo envolvía como una manta de frescura. La sensación de libertad era tan plena que cada brizna de hierba parecía abierta a saludarlo, y el cielo se extendía como una promesa ante él. Sin embargo, el arco iris, a pesar de estar en el horizonte, parecía alejarse un poco más con cada paso. Como si fuera una traviesa invitación, siempre estaba justo un poco más allá. Pero Nilo, lejos de desanimarse, presionó el paso, convencido de que su meta estaba cada vez más cerca. Pronto, el bosque se hizo más denso, y Nilo tuvo que sortear raíces grandes y esquivar arbustos que crecían a ambos lados del sendero. El sol, filtrándose a través de las hojas, dibujaba destellos dorados en su camino, como si el bosque le regalara pequeños rayos de su propia magia. En uno de esos claros, Nilo se encontró con un arroyo de agua cristalina que reflejaba el cielo azul y el arco iris, formando un espejismo que casi le hace pensar que podía tocarlo. Sin pensarlo dos veces, se detuvo y saltó de piedra en piedra, cruzando el arroyo mientras su reflejo en el agua se ondulaba y desvanecía a cada salto. Aunque la vista era hermosa, su mirada estaba fija en el horizonte. Al llegar al otro lado del arroyo, empezó a subir una colina empinada. Las pequeñas piedras bajo sus patas hacían que el ascenso fuera difícil, pero Nilo continuó, impulsado por la esperanza de que desde lo alto de la colina tal vez podría ver el final del arco iris. Cuando finalmente llegó a la cima, se quedó sin aliento al contemplar la escena que se desplegaba ante él. En el valle, una familia de ciervos retozaba en la hierba, y los rayos del sol, que comenzaban a teñirse con tonos dorados, iluminaban sus pelajes, haciendo brillar como si estuvieran tocados por el mismo arco iris. El corazón de Nilo se llenó de una alegría inesperada y pura, un momento que jamás olvidaría. Pero, recordando su propio propósito, continuó adelante. A medida que avanzaba, el camino lo llevó a un grupo de abedules, cuyos troncos blancos y delgados se alineaban como guardias silenciosos de su aventura. Allí, en la penumbra del bosque, los rayos del sol filtrándose entre las hojas creaban pequeños arcoíris en el suelo, como si la naturaleza misma le enviara señales de ánimo. A su alrededor, flores silvestres brotaban en colores que competían con el mismo arcoíris, rosadas, doradas y violetas, cada una pequeña joya en medio del verdor. Nilo se detuvo un momento, maravillado, pero pronto se dio cuenta de que el sol empezaba a bajar y que su tiempo era limitado. Con la energía que le quedaba, continuó y cada paso se hizo más pesado mientras el cielo cambiaba de azul a un naranja cálido, sus patitas temblando por el esfuerzo y cada respiración se hacía más lenta. Finalmente, en un claro al pie de la colina, se detuvo y miró al cielo, donde el arco iris lentamente comenzaba a desvanecerse. Nilo sintió como una tristeza suave lo llenaba. Había recorrido un largo camino y, sin embargo, no había logrado alcanzar el final del arco iris. Pero algo lo hizo girar y mirar hacia atrás. A lo largo del sendero, pudo ver las pequeñas marcas de sus patas en la tierra húmeda, un mapa de su viaje. En ese momento, su mirada se llenó de los recuerdos de cada paso: el arroyo, los ciervos en la colina, las flores en el bosque de abedules y la alegría que había sentido al ver cada una de esas maravillas. Comprendió que su viaje había sido un regalo en sí mismo y que cada paso había dejado en él una marca más duradera que cualquier destino al final del arco iris. Al regresar a su madriguera esa noche, Nilo llevaba consigo la paz de saber que, aunque el arco iris siempre estaría fuera de su alcance, el verdadero tesoro estaba en cada descubrimiento, en cada vista y en cada emoción viva en el camino. Desde entonces, cada vez que veía un arco iris en el cielo, se sentaba en silencio a observarlo, recordando que el destino puede ser solo una excusa para disfrutar del viaje. A veces, la búsqueda de lo inalcanzable te enseña a valorar el viaje y no solo el destino. No olvides suscribirte para más magia
historias y leyendas. En una apacible casa de campo, rodeada de extensos campos de amapolas y girasoles, vivía un gato de pelaje negro y brillante llamado Raffon. Sus ojos verdes, intensos como gemas preciosas, reflejaba una inquietud que lo hacía único. Raffon llevaba una vida tranquila y cómoda, con la mejor comida y un rincón cálido junto a la chimenea donde solía dormir. Su familia humana lo adoraba y nunca le faltaban mimos ni atenciones. Sin embargo, Raffon tenía una sombra en su corazón, un anhelo que ni él mismo lograba comprender del todo. Los días le parecían repetitivos y en las noches de luna, mientras observaba el cielo estrellado, se preguntaba si había algo más allá de su vida cotidiana. Una noche, mientras dormía sobre el muro que rodeaba su hogar, Raffon escuchó a dos gatos callejeros que murmuraban en el callejón cercano. Los felinos, cuyas voces eran apenas un susurro en la oscuridad, hablaban sobre una criatura extraordinaria, el legendario pájaro dorado. Se decía que este pájaro, con plumas tan luminosas como el oro puro, aparecía solo en las noches de luna llena, surcando el cielo como una estrella fugaz. Aquellos que lograran atraparla obtendrían un deseo, cualquier cosa que sus corazones anhelaran. Podía ser riquezas, poder o sabiduría. El pájaro dorado lo concedía todo. La historia caló hondo en el corazón de Raffon, llenándolo de codicia y deseo de grandeza. ¿Qué importaban las comodidades y el afecto que ya tenía? Él soñaba con un poder que lo elevara por encima de todos los demás, con un respeto que se extendiera más allá de los límites de su hogar. Desde esa noche, su mente no pensaba en otra cosa más que en el pájaro dorado y el deseo que le pediría al atraparlo. La noche siguiente, Raffon partió, dejando atrás la calidez de su hogar y el cariño de sus dueños. Sus patas lo llevaron por calles que nunca había recorrido, más allá de la seguridad de su barrio, cruzando calles oscuras y calles desconocidas. Pasaron noches enteras y el gato exploró con un fervor casi febril, ignorando el hambre, el cansancio y el frío que comenzaba a calarse en sus huesos. En cada rincón buscaba el pájaro dorado, observando el cielo y rastreando las sombras en busca de algún indicio. La luna, su única compañera en esa travesía, parecía burlarse de su búsqueda, iluminando su camino solo lo suficiente para mantenerse en movimiento. Una medianoche, mientras el viento frío aullaba entre los árboles y los insectos del bosque guardaban silencio, Raffon avistó un destello dorado en la copa de un árbol gigante, en lo profundo de un bosque que rodeaba un precipicio. El pájaro dorado estaba ahí, con sus plumas reluciendo como un sol en miniatura, posado en la rama más alta y contemplando la noche. «Pájaro dorado», maulló Raffon desde la base del árbol, su voz llena de expectación y deseo. «Ven a mí, concédeme tu poder. Te prometo que sabré usarlo sabiamente y seré el guardián más fiel de tus dones». El pájaro, en silencio, inclinó su cabeza y lo miró con ojos penetrantes, cargados de un conocimiento ancestral. Sin responder, comenzó a batir sus alas con un aleteo suave, despegándose apenas unos metros de la rama. La distancia era mínima, pero lo suficiente para dejar claro que no se dejaría atrapar fácilmente. Raffon, decidido y ansioso, empezó a trepar. Sus garras se aferraban con fuerza a la corteza, y cada metro ascendía más con la certeza de que, al fin, lograría atrapar a la mítica criatura. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, el pájaro dorado se elevaba un poco más, manteniéndose siempre fuera de su alcance. Noche tras noche, Raffon volvió a intentarlo, sin descanso y cada vez más obsesionado. Se encontraba cada vez más lejos de su hogar y más ajeno a todo lo que alguna vez fue su vida. Sus almohadillas, antes suaves y sanas, se volvieron callosas y heridas, y sus costillas comenzaban a notarse bajo su pelaje negro. Sin embargo, no se detenía. La imagen del pájaro dorado lo impulsaba a seguir adelante, borrando de su mente cualquier pensamiento que no fuera a atraparlo y cumplir su sueño de poder y grandeza. Finalmente, en una clara noche de luna llena, Raffon se encontró al borde del precipicio. Con el cuerpo exhausto,
y el corazón latiendo con desesperación. Al otro lado del abismo, en una rama seca y solitaria, el pájaro dorado lo observaba en silencio. Su figura dorada brillaba intensamente bajo la luz de la luna, y sus ojos lo miraban con una mezcla de desafío y lástima. «Este es mi momento», pensó Raffon, con un último rayo de determinación. Sin medir la distancia ni el peligro, saltó con todas sus fuerzas, extendiendo sus patas hacia el ave, sintiendo que el poder tan ansiado estaba a su alcance. Pero en el instante crucial, el pájaro dorado se elevó una vez más, batiendo sus alas con gracia, y Raffon, atrapado en el aire, cayó al vacío. Mientras descendía, en esos pocos segundos de caída, todo se volvió claro. Recordó a su familia, el calor de su hogar, el cariño que solía tener y que había abandonado en su insaciable búsqueda. Se dio cuenta de que su codicia lo había cegado y comprendió con tristeza que el poder que deseaba nunca podría llenar el vacío de lo que había dejado atrás. El impacto en el río fue duro y la corriente lo arrastró por un tiempo antes de que lograra salir herido y empapado a la orilla. Durante días, Raffon vagó por el bosque, buscando el camino de regreso, hasta que, al final, llegó a la puerta de su hogar. Su dueño, al verlo en tal estado, lo recogió con cuidado, lo envolvió en una manta y con lágrimas en los ojos lo cuidó hasta que sanó. Raffon, aunque estaba de vuelta en casa, nunca volvió a ser el mismo gato ambicioso. Había aprendido una dura lección. A veces, la codicia y el deseo de poder pueden hacernos perder de vista lo realmente importante. Desde entonces, volvió con gratitud, disfrutando de los pequeños placeres de la vida, la comida, las caricias y el cálido rincón junto al fuego. Cada vez que la luna llena brillaba en el cielo, recordaba al pájaro dorado y el viaje que casi lo llevó a perderlo todo. Sabía ahora que la verdadera riqueza estaba en aquello que ya poseía y que solo necesitaba aprender a valorar. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En un bosque ancestral, lleno de claros bañados por luces que se filtraban entre los árboles y profundos rincones envueltos en sombras, vivía un pequeño conejo llamado Ario. Su pelaje grisáceo y sus grandes orejas eran comunes entre los suyos, pero su corazón latía siempre con el peso del miedo. Aunque Ario era conocido por su inmensa curiosidad, había algo en el bosque que lo aterraba profundamente: el ciervo gigante. Este ser, según las historias que susurraban los animales, era una criatura de proporciones míticas. Solo se le veía en noches de luna menguante, cuando los árboles aprovechaban sombras fantasmales y el viento hacía crujir las ramas con un lamento. La leyenda contaba que el ciervo gigante, con astas tan grandes que parecían árboles retorcidos y ojos que penetraban en el alma, tenía la habilidad de infundir un miedo paralizante. Ario había escuchado relatos de cómo pocos animales que habían visto al ciervo quedaban congelados de terror, incapaces de moverse hasta que el ciervo desaparecía en las sombras. Sin embargo, había algo en esa figura que atraía a Ario, un magnetismo casi inexplicable que lo empujaba a acercarse al lugar donde se decían que él se manifestaba: el Círculo de los Antiguos Robles. El Círculo de los Antiguos Robles era un claro donde los árboles, con sus troncos torcidos y sus hojas espesas, formaban un círculo perfecto. La luz de la luna apenas iluminaba el suelo, y el silencio era tan profundo que incluso el viento parecía detenerse en respeto. Una noche, sin saber por qué, Ario sintió una valentía desconocida, como si una fuerza interna lo empujara a aventurarse hasta el claro. Cada paso que daba hacia el círculo hacía que su corazón latiera con más fuerza, y cada sonido, el crujir de las ramas, el susurro de las hojas, era un recordatorio de que debía volver atrás. Pero siguió adelante. Al llegar al claro, el silencio se tornó abrumador. Ario sintió como su respiración se hacía más pesada y sus patas comenzaban a temblar. De pronto, un crujido resonó en la penumbra. Ario levantó la cabeza y allí entre las sombras
apareció una figura imponente. Era el ciervo gigante. Sus astas eran aún más colosales de lo que había imaginado, proyectándose hacia el cielo como ramas retorcidas que querían atrapar la luna. Su cuerpo, robusto y cubierto de un pelaje oscuro, parecía fusionarse con las sombras, y sus ojos grandes y profundos reflejaban una extraña mezcla de solemnidad y tristeza. Aterrorizado, Ario intentó dar un paso atrás, pero sus patas se negaron a moverse. Aquello que tanto había temido estaba justo frente a él, observándolo en silencio. No había escapatoria. Sin embargo, el ciervo no parecía querer hacerle daño. Al contrario, lo observaba con una calma curiosa, como si quisiera comprender qué hacía un pequeño conejo en medio del claro. Entonces, en un susurro, una voz profunda y serena rompió el silencio. «¿Por qué tiemblas, pequeño?», preguntó el ciervo gigante. La voz del ciervo era suave, casi cálida, y eso desconcertó a Ario aún más. Con gran esfuerzo, logró articular unas palabras, aunque su voz era apenas un murmullo. «¿Por qué eres tú el ciervo gigante? Todos hablan de ti y de cómo infundes miedo». Al escuchar esto, el ciervo inclinó la cabeza y suspiró, sus ojos reflejando una tristeza que Ario no había esperado ver. «Me temen porque no me conocen», contestó el ciervo con un tono que rebosaba de melancolía. «Me ven solo como un gigante y proyectan en mí sus temores. No soy más que un ciervo, grande, sí, pero como cualquier otro ser del bosque, solo distinto». El conejo lo miró perplejo. Aquel ser, al que siempre había visto como una amenaza, resultaba ser solo una criatura atrapada en las expectativas y miedos de los demás. Ario, al mirarlo más cerca, notó que detrás de la fachada imponente, el ciervo tenía una mirada llena de soledad, como si cargara un peso invisible. «¿Quieres decir que tú también sientes miedo?», preguntó Ario, su voz temblando menos esta vez. El ciervo se asienta con suavidad. «Desde hace mucho tiempo, pequeño. Cuando era joven, intentaba acercarme a otros animales, pero todos me rechazaban, me miraban con miedo y huían. Con el tiempo, me convencí de que era mejor ocultarme entre las sombras. Si todos me temían, ¿quién era yo para negarles ese miedo?». El cielo miró al suelo, con una tristeza tan profunda que incluso las estrellas parecían empatizar con él. Ario, movido por un impulso inexplicable, dio un paso hacia él. Su miedo seguía ahí, pero algo más poderoso crecía en su interior: la comprensión. Entendió que el verdadero monstruo no era el ciervo, sino el miedo que él mismo había creado a su alrededor, el temor a lo desconocido. «Yo también he tenido miedo de ti y de tantas otras cosas», admitió Ario en voz baja. «Vivo huyendo de sombras y sonidos, y he pasado tanto tiempo imaginando lo terrible que eras que olvidé que quizás solo eras como yo buscando compañía». El ciervo lo miró con un brillo de gratitud en sus ojos. Con un gesto suave, se inclinó hasta que sus astas quedaron a la altura del pequeño conejo. «¿Te gustaría que recorriéramos juntos el bosque?», dijo el ciervo con una sonrisa genuina. «Yo te mostraré que no debes temer a las sombras, y tú me recordarás que no estoy solo». Desde esa noche, Ario y el ciervo gigante comenzaron a recorrer juntos los senderos ocultos del bosque. Ario aprendió que los ruidos que antes le atemorizaban no eran más que el movimiento de otros animales, la caída de una hoja o el susurro de una brisa. Los miedos que lo paralizaban se disolvieron lentamente y en su lugar surgió una sensación de libertad y paz. El ciervo, por su parte, experimentó algo que nunca había sentido: pertenencia. Por primera vez, caminaba sin ocultarse, y cada paso junto a un pequeño amigo era un recordatorio de que no era un monstruo, sino una criatura digna de cariño. Otros animales comenzaron a notar la relación entre ellos, y poco a poco comprendieron que el ciervo no era una amenaza, sino un protector silencioso del bosque. Con el tiempo, Ario y el ciervo gigante se convirtieron en una vista habitual. La leyenda del monstruo se desvaneció, y en su lugar surgió la historia de un ciervo sabio y un conejo valiente que enfrentaron sus miedos juntos.
En noches de luna llena, algunos dicen que aún se pueden ver a Ario y al ciervo paseando por el claro, compartiendo historias y risas en un bosque donde, finalmente, las sombras ya no eran temidas. Una noche, de regreso al círculo de sus antiguos robles, Ario miró a su amigo y con una sonrisa murmuró: «El verdadero monstruo era el miedo que imaginábamos, ¿verdad?». El ciervo, con la luz de la luna acariciando sus astas, avanzando: «Sí, pequeño amigo, el miedo se alimenta de lo desconocido, pero cuando lo enfrentamos, descubrimos que es tan real como una sombra en la noche. El temor que llevamos en el corazón a menudo es solo una proyección de nuestras propias inseguridades. Al enfrentarlo, nos damos cuenta de que, como las sombras, desaparece bajo la luz de la verdad y la valentía». No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Bajo un cielo cubierto de nubes grises, el bosque se teñía de sombras. Las hojas crujían bajo las patas de Tarek, el lince, quien se movía con cautela entre los árboles, cada músculo tenso, cada sentido alerta. Sus ojos, de un amarillo profundo, se desplazaban meticulosamente entre las sombras en busca de movimiento. Hacía días que no encontraba una presa. Los animales parecían percibir su necesidad y evitaban sus territorios de caza. Con cada día que pasaba, su hambre crecía, convirtiéndose en una fuerza que le nublaba la mente. Finalmente, entre los árboles vio algo que captó toda su atención: un pato salvaje, de plumas grises y pico curvado, descansaba junto al borde de un estanque. Sin pensarlo, Tarek se agazapó preparándose para el ataque. Su cuerpo se tensó como un arco y en un solo salto ágil se lanzó sobre el pato, inmovilizando al ave entre sus garras. Sintió la calidez del cuerpo del pato en sus patas, el temblor apenas perceptible del ave que comprendía la inminencia de su destino. Sin embargo, sucedió algo peculiar. El pato no trató de escapar ni gritó. En cambio, lo miró con ojos oscuros y tranquilos, tan profundos que parecía un reflejo de la calma del mismo bosque. «Lince Tarek», dijo el pato con voz suave y controlada, «sé que estás hambriento y que deseas devorarme, pero te pido un último deseo. Déjame compartir contigo algunas historias del bosque. Tal vez no sacien tu estómago, pero llenará algo que quizás no sabías que estaba vacío». El lince, confundido por la serenidad del pato, le concedió su deseo. Jamás se había enfrentado a una presa que no temiera, que no lucharía por su vida. La curiosidad comenzó a ganar terreno sobre su destino. Tarek respiró profundamente y sin soltarlo respondió: «Habla entonces, pato, pero tus palabras deben ser dignas de esta espera, pues mi hambre es grande». El pato comenzó a hablar con una voz casi susurrante, como el eco de un viento suave entre las ramas. Primero, le habló del viejo roble, un árbol colosal que se alzaba en el centro del bosque y cuya corteza estaba cubierta de musgo y cicatrices de viejas tormentas. Decía la leyenda que el roble había vivido más de 1000 años y sus raíces se extendían tan profundas en la tierra que tocaba secretos que ningún otro animal podía comprender. Cada noche, bajo la luz de la luna, el roble susurraba antiguas verdades y consejos a quienes supieran escuchar en silencio. Había ayudado a la zorra en tiempos de sequía y al búho cuando perdió la vista en una tormenta. Sus ramas, cargadas de sabiduría, eran un refugio espiritual para todos aquellos que buscaban algo más que alimento en el bosque. Intrigado, Tarek aflojó sus garras sobre el pato, dejándolo respirar con más libertad. El pato, viendo que el lince lo escuchaba con interés, prosiguió, narrando con aún más intensidad: «Quiero contarte también sobre la fuente oculta, aquella que pocos conocen y menos aún han visto». La voz del pato se tornó más suave y misteriosa. «La fuente está oculta entre espinas y raíces,
rodeada de un denso manto de musgo que la esconde de los ojos curiosos. Dicen que solo las criaturas heridas pueden encontrarla, pues la fuente, dotada de magia antigua, sana tanto las heridas visibles como las invisibles. Muchos animales han encontrado refugio allí: el ciervo con su pata rota, el águila herida en batalla y hasta la tortuga anciana que buscaba un último alivio para sus huesos cansados. Es un lugar secreto, reservado solo para aquellos que necesitan una cura más profunda que cualquier alimento. Cada palabra del pato resonaba en Tarek, quien sentía que el hambre se disipaba lentamente, reemplazada por una curiosidad profunda y reverente. Sentía que las historias del pato le mostraron una faceta del bosque desconocida para él, un mundo oculto detrás de la mera supervivencia, lleno de secretos, sabiduría y conexiones invisibles. Finalmente, el pato le habló de los peligros que acechaban a los animales más incautos. Le contó sobre las trampas que los seres humanos dejaban en los caminos, trampas que no atacaban como lo hacía un depredador, sino que acechaban con un silencio mortal. Eran cuerdas finas y lazos invisibles escondidos entre las ramas, destinados a capturar a cualquier animal que no preste atención a sus pasos. Le explicó que aunque el bosque estaba lleno de depredadores naturales, las trampas de los humanos eran una amenaza más siniestra, pues no perseguían ni cazaban, simplemente esperaban pacientemente, dejando que los animales se adentraran en su propio peligro. Los humanos no cazan como tú, Tarek, dijo el pato con gravedad. No sienten el hambre o la necesidad. Ellos simplemente toman y rara vez dan algo a cambio. Cuando el pato terminó de hablar, Tarek lo miró en silencio, y en sus ojos amarillos se reflejaba algo más que simple hambre. Algo dentro de él había cambiado. Sentía que por primera vez entendía que el bosque era más que un territorio de caza, y que cada criatura, desde el roble hasta el pequeño pato, tenía un propósito y una historia que contar. Lentamente, Tarek retiró sus garras y dio un paso atrás, permitiendo que el pato se incorporara. «Me has dado algo mucho más valioso que la comida, pato», dijo el lince en voz baja. «Has compartido conmigo los secretos del bosque, y por eso, en agradecimiento, te dejaré vivir». El pato ascendió, embozando una leve sonrisa, y se adentró en el estanque, donde las aguas tranquilas lo envolvieron y ocultaron entre los reflejos de las ramas y las sombras. Desde aquel día, Tarek y el pato se volvieron compañeros de andanzas. El lince ya no cazaba por instinto, sino con una nueva conciencia de su lugar en el bosque y de la sabiduría que podía aprender de los demás. A veces, el hambre le recordaba su naturaleza, pero cada vez que esa urgencia amenazaba con sobrepasarlo, recordaba las palabras del pato y las historias que llenaban su mente, comprendiendo que en los momentos más oscuros, el verdadero poder estaba en la sabiduría que compartía el bosque. La sabiduría y el conocimiento pueden salvarte en los momentos más oscuros. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En el corazón del bosque oscuro, bajo un cielo que brillaba con una claridad helada, Soren, el lobo de pelaje gris y ojos profundos, caminaba entre los árboles con pasos lentos y cautelosos. La nieve crujía bajo sus patas, y el invierno cortante le recordaba la implacable dureza del invierno. Hacía semanas que la caza escaseaba, y cada día era una lucha por sobrevivir. Aún así, Soren mantenía la dignidad de un cazador paciente. El hambre lo debilitaba, pero no apagaba su espíritu. Una noche, mientras cruzaba un sendero junto al río congelado, su mirada encontró algo inesperado: un pequeño trozo de carne abandonado cerca de la orilla, tal vez olvidado por otro depredador. Sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza. Aunque no era mucho, aquella comida sería suficiente para calmar su hambre por un día más. Con cautela, Soren se acercó, agradeciendo en silencio la oportunidad inesperada. Sin embargo, desde lo alto de un abeto cercano, dos ojos astutos lo observaban con avidez. Era Morat,
el cuervo negro, cuyas plumas brillaban como obsidiana bajo la luz de la luna. Morak, conocido por su inteligencia y astucia, era un ave tan admirada como temida en el bosque. No cazaba, pero siempre encontraba la manera de conseguir alimento, incluso si eso significara aprovecharse de otro animal en su peor momento. Para él, ese trozo de carne no solo era una presa, sino un trofeo que podría arrebatar el lobo con facilidad. Morak voló en picada, sus alas recortando la oscuridad en un veloz movimiento. En un abrir y cerrar de ojos, arrebató la carne de las fauces de Soren, y con un graznido burlón se elevó hacia el cielo. Soren lo observó desde abajo, su estómago gruñendo de hambre, pero su expresión permaneció calmada y serena. Sabía que no podía hacer nada para alcanzar al cuervo, así que optó por observarlo en silencio. El cuervo, sin embargo, no se contentaba solo con el robo. Descendió en un vuelo rasante, llevando la carne en el pico y moviendo sus alas con gracia para presumir ante el lobo. «Soren», exclamó Morak con voz chillona, «mira bien, pues esta noche has sido vencido por mi astucia. Te has dejado arrebatar lo poco que tenías. No hay fuerza que se compare con la rapidez y el ingenio de un cuervo. ¿Crees que podrías mantener algo en este bosque sin que yo lo decidiera? Hoy, tu orgullo de cazador ha sido derrotado». Soren, inmutable, levantó apenas una ceja y observó al cuervo que volaba en círculos cada vez más bajo, permitiendo que la luz de la luna iluminara un peculiar amuleto en su cuello. Un hilo dorado sujetaba un botón de cristal, el tesoro más valioso de Morak, que llevaba consigo como símbolo de su estatus y astucia. Aquella pieza, que relucía con la luna, era su mayor orgullo. Soren, viendo una oportunidad, decidió aprovechar la arrogancia de Morak a su favor. Con voz serena y calculada le dijo: «Morak, sin duda eres el cuervo más rápido y astuto de todo el bosque. Ningún animal podría igualar tu talento ni mucho menos alcanzarte, y menos arrebatarte algo tan preciado como ese botón que cuelga de tu cuello. Debes ser un tesoro digno de quien se proclama el más hábil». Los halagos alimentaron la vanidad de Morak, quien, deseando impresionar aún más al lobo, descendió un poco más, girando en el aire en complejas piruetas y luciendo el botón de cristal con orgullo. Pero en su afán de ostentar, Morak se olvidó de cuidar lo más importante. Sus alas rozaron una rama seca y el delicado hilo dorado se rompió, haciendo que el botón cayera desde lo alto, rebotando en la nieve hasta detenerse justo delante de Soren. El lobo, con una calma imperturbable, bajó la cabeza y tomó el botón entre sus dientes. Levantando la vista, miró al cuervo, quien graznaba frenético al ver cómo su tesoro más preciado estaba ahora en posesión del lobo. «A veces, Morak, la fuerza está en saber esperar», dijo Soren. Su voz resonaba con una serenidad que el cuerpo no había previsto. «La paciencia puede ser más astuta que la prisa de quien se cree invisible». El cuervo revoloteó desesperado, tratando de recuperar su botón, pero Soren, con el botón entre sus dientes, se dio la vuelta y caminó hacia las sombras del bosque. Morak, derrotado por su propia arrogancia, se quedó allí, con el pico vacío y el corazón lleno de humillación. Desde ese día, Morak fue visto sin su botón de cristal, su símbolo de estatus perdido para siempre. En cada rincón del bosque se murmuraba sobre la ironía de aquel cuervo que en su afán de humillar había terminado humillado por su propio orgullo. Morak, que antes volaba con la cabeza en alto, ahora caminaba entre las ramas, registrando en cada plumaje su error. La arrogancia te hace vulnerable a tus propios errores, pues el que presume en exceso acaba siendo vencido por su propia ceguera. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En un bosque espeso y profundo, donde los árboles alcanzaban alturas insólitas y sus copas se unían en una roja de ramas que apenas dejaban pasar la luz del sol, vivía un perro guardián llamado Brío. Su leñador, un hombre de manos curtidas y rostro tan serio como el de su perro,
le había encomendado la tarea de proteger la cabaña y sus alrededores. Brío era conocido por su vigilancia inquebrantable. Su pelaje negro y espeso lo convertía en una sombra viviente al caer la noche, y sus ojos penetrantes observaban cada rincón del bosque. Con el tiempo, Brío se había ganado una reputación entre los habitantes del bosque. Su ladrido era grave y poderoso, reverberando como un eco que ahuyentaba a los intrusos. Aquel día, con el otoño asomándose en el bosque, Brío paseaba como de costumbre por los alrededores. El aire estaba lleno de aromas frescos y una alfombra de hojas doradas comenzaba a cubrir el suelo. Fue entonces cuando entre el susurro de las ramas, un sonido suave y débil se coló entre los sonidos familiares. Brío se detuvo, tensando sus músculos y aguzando el oído. Era un gemido ahogado, un sonido quebrado que transmitía no solo dolor, sino una súplica silenciosa. Siguiendo aquel sonido, Brío avanzó con cautela, sus pasos apenas rozando las hojas caídas. A unos pocos metros, en el centro de un pequeño claro bañado por un débil rayo de sol, descubrió al responsable de aquel sonido. Era un ciervo joven, tumbado sobre la hierba húmeda, con una pata ensangrentada y el cuerpo cubierto de hojas. La herida en su costado era visible, y sus grandes ojos oscuros reflejaban dolor y miedo. Brío se quedó inmóvil evaluando la situación. Su instinto protector le decía que mantuviera la distancia, pues sabía que los animales heridos podrían reaccionar con agresividad. Sin embargo, algo en la expresión del ciervo, en la interpretación que mostraban sus ojos, lo hizo detenerse. No había furia en aquella mirada, solo la silenciosa súplica de alguien en apuros. Con una respiración pausada, Brío emitió un suave y reconfortante gruñido, como un intento de comunicar que no era una amenaza. Con movimientos medidos, comenzó a acercarse lentamente al ciervo, manteniendo su cabeza baja en señal de paz. El ciervo, que inicialmente había temblado al sentir su cercanía, se relajó poco a poco, comprendiendo que el perro no tenía intenciones de atacarlo. Sus ojos se abrieron un poco más, ahora con un brillo de esperanza. Brío se acercó lo suficiente como para olfatear la herida, y al observar que el ciervo no tenía fuerzas para levantarse por sí solo, decidió ayudarlo. Con movimientos cautelosos, Brío colocó su hocico bajo el lomo del ciervo, animándolo a ponerse en pie. Con gran esfuerzo, el ciervo trató de apoyarse en su pata sana y comenzó a moverse. El perro, atento a cada uno de sus gestos, caminaba a su lado, brindándole el apoyo necesario para mantener el equilibrio. El trayecto era lento, cada paso parecía requerir una eternidad. Brío se aseguraba de ir al ritmo del ciervo, cuidando de que no se forzara demasiado. El ciervo, agradecido, avanzaba con la misma paciencia, dejaba que Brío guiara el camino. A su alrededor, el bosque parecía guardar silencio, como si la naturaleza misma estuviera contemplando aquella escena de unión inesperada. Pasaron junto a arroyos que susurraban, como si su murmullo buscara alentar al joven ciervo. Brío, siempre atento, lo ayudaba a detenerse cada vez que la herida dolía demasiado. Cuando el ciervo volvió a tomar aliento, continuó avanzando. En el trayecto, Brío notaba cómo el cielo cambiaba, cómo el día se iba apagando, teñido de un anaranjado suave que cubría el bosque con una atmósfera de paz. Finalmente, después de un arduo recorrido, llegaron a una arboleda donde se encontró el rebaño del ciervo. Los demás ciervos, al verlo llegar junto a su extraño compañero, se mantuvieron a distancia, observando en silencio. Antes de unirse a los suyos, el ciervo se volvió hacia Brío. Sus ojos reflejaban una profunda gratitud. Aunque no había palabra entre ellos, en aquel instante compartieron un entendimiento que trascendía el lenguaje. El ciervo inclinó su cabeza en un gesto de reconocimiento y desapareció entre los árboles, mientras Brío permanecía en el lugar observando cómo su amigo regresaba a su hogar. Con el corazón ligero y una sensación de satisfacción que no podía describir, Brío emprendió el regreso a la cabaña. En su interior, sabía que aquel acto de bondad le había dejado una paz difícil de describir, y con esa serenidad continuó su rutina. Pasaron los días,
y pronto el otoño se tornó en verano, yendo consigo días de calor sofocante. Uno de esos días fue especialmente duro. El sol caía implacable sobre el bosque, y el aire parecía estar tan pesado que cada respiro era como un esfuerzo. Brío, exhausto, buscaba alivio bajo la sombra de un árbol cercano a la cabaña, pero el calor no daba tregua. Su pelaje se sentía como un abrigo innecesario, y su boca estaba seca por la seda. De pronto, entre las sombras del bosque, surgió una figura familiar. Al principio, Brío pensó que el calor le hacía ver visiones, pero allí estaba, firme y seguro. Era el mismo ciervo al que había ayudado, con su herida ya sanada y una puerta imponente. En su hocico llevaba una hoja grande, fresca y brillante, enrollada cuidadosamente para contener agua cristalina. El ciervo se acercó a Brío con pasos delicados, dejando la hoja a sus pies. Brío, asombrado, bebió de aquella hoja improvisada, sintiendo cómo la frescura del agua recorría su garganta. Calmado su sed y renovadas sus energías, con cada sorbo sentía cómo el calor y el cansancio se desvanecían. Al terminar, levantó la mirada hacia el ciervo, y en los ojos de ambos había un profundo entendimiento, una gratitud mutua que no necesitaba palabras. El ciervo se inclinó en señal de despedida, y Brío se desapareció en el bosque, su corazón lleno de paz. Había aprendido una lección invaluable. La bondad, como el agua de un río, siempre encuentra la forma de regresar, transformándose y regresando en el momento en que más se necesita. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Bajo una noche de luna llena que bañaba el prado con una luz casi irreal, el rebaño dormía en paz. Los pastos plateados por el reflejo lunar ondeaban suavemente con la brisa, y los grillos cantaban una melodía tranquila y monótona. Pero entre las ovejas del rebaño había una llamada luna que no dormía. Era conocida entre las demás por su espíritu curioso e inconformista. Esa noche en particular, sus ojos reflejaban el brillo de la luna mientras observaba la cerca que la separaba del bosque profundo y misterioso. Mientras miraba las sombras del bosque danzar con el viento, una mezcla de inquietud y emoción le recorría el cuerpo. ¿Por qué conformarse siempre con el mismo prado? Allí fuera debe haber tanto por descubrir, pensó sintiendo un impulso que la empujaba a explorar lo desconocido. Sin detenerse a pensar en las posibles consecuencias, se deslizó entre las sombras del rebaño, sin hacer ruido, tan silenciosa como la brisa nocturna. El bosque era más oscuro y denso de lo que imaginaba. Sus pezuñas crujían sobre las ramas secas del suelo y sus ojos parpadeaban al ajustarse a la penumbra. Cada paso que daba era un pequeño acto de valentía, pero también de imprudencia. Avanzaba cautelosa, embriagada por los aromas salvajes y los sonidos lejanos, hasta que el crujir de una rama la congeló en su sitio. Sintió cómo le erizaba la lana. Lentamente giró la cabeza y se encontró con un par de ojos amarillos que la observaban desde las sombras. Garou, el lobo, la miraba con una mezcla de interés y hambre. Era un lobo veterano, el pelaje gris oscuro, con cicatrices en el rostro que contaban historias de batallas pasadas. Garou no era cualquier lobo. Su astucia era tan famosa como su habilidad para cazar. Había vivido suficientes inviernos para desconfiar de todo y de todos, pero también suficientes primaveras para saber que una oportunidad rara vez se desperdicia. «Luna», dijo el lobo con voz grave y una sonrisa ladeada, revelando sus colmillos blancos y afilados como cuchillas. «Qué fácil es atrapar a una oveja que se aparta del rebaño». Luna, que hasta entonces había creído que su travesía era solo una aventura inofensiva, sintió que su corazón latía desbocado. Por un instante, sintió que todo su coraje se evaporaba, pero rápidamente una chispa de ingenio le recorrió la mente como una llama en medio de la oscuridad. «Bueno, querido lobo, tal vez no estoy aquí solo por imprudencia», respondió, esforzándose por mantener una voz calmada.
aunque por dentro luchaba por mantener la compostura. Garou la dio la cabeza, intrigado por el tono de Luna. Los animales más vulnerables siempre se muestran asustados, intentando huir o suplicando por su vida. Pero Luna, pese a ser una oveja, no mostraba el terror habitual. Aquello lo desconcertó. «¿A qué te refieres, pequeña?», preguntó sin dejar de observarla con ojos fríos y calculadores. Luna respiró profundamente, tratando de mantener la calma mientras su mente tramaba una respuesta rápida. Sabía que su vida pendía de un hilo, pero también que si jugaba bien sus cartas podría escapar de aquella situación. «Verás, soy una oveja especial. Sé dónde los humanos guardan una reserva de carne y alimentos que podrían alimentarse por un mes o más. Si me ayudas a regresar al prado, te mostraré cómo llegar a ese lugar», dijo, imprimiendo en cada palabra una convicción que ni ella misma sabía que tenía. Garou la miró dudando. Algo en él sospechaba que podía ser un truco, pero el hambre y la idea de un botón fácil nublaron sus sentidos. Finalmente, con una mueca de satisfacción y un tono de advertencia, aceptó. «De acuerdo, pequeña», respondió, su voz grave resonando en la penumbra. «Pero si intentas engañarme, esta será la última noche que camines fuera del vallado». Luna tragó saliva y se acercó solemnemente, ocultando bajo su aparente calma la treta que tramaba. Garou se giró y comenzó a guiarla de vuelta al prado. Mientras caminaba en silencio, ella podía sentir la fría mirada del lobo sobre ella, recordándole la fragilidad de su situación. Cualquier paso en falso, cualquier palabra dicha en un mal momento podría sellar su destino. Tras una caminata que le pareció eterna, divisó el vallado del prado. El corazón le latía de emoción al ver su rebaño tan cerca, al alcance de un último esfuerzo. Cuando estaba a pocos pasos del prado, Luna no pudo contener la emoción de haber llevado a cabo su plan. Se detuvo un instante, girándose para mirar al lobo con una mezcla de desafío y satisfacción en los ojos. «Querido lobo», dijo con voz firme, sorprendida incluso de su propia valentía, «quizás esta noche he aprendido algo. A veces la astucia de una oveja es más poderosa que la ferocidad de un lobo. Adiós, Garou». Sin darle tiempo a reaccionar, Luna corrió hacia el vallado y saltó con agilidad, aterrizando al otro lado, donde estaba a salva. Garou quedó petrificado, observando a Luna mientras el desprecio y la furia se acumulaban en su mirada. Aulló en medio de la noche, su voz reverberando entre los árboles, herido en su orgullo más que en su estómago vacío. Mientras la oveja regresaba junto al rebaño, el lobo se quedó en el borde del bosque, solo, con una lección grabada en su mente. Nunca subestimes la astucia de alguien, por pequeño e indefenso que parezca. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En las remotas tierras de los valles orientales, donde los bosques tratados de verde y dorado marcaban el paso de las estaciones y las montañas altas eran testigos mudos de la eternidad, vivía un tigre llamado Ranjit. Su pelaje, un mosaico de oro y ébano, parecía un lienzo trazado por manos divinas. Su andar era majestuoso y sus ojos oscuros y penetrantes infundían respeto y temor en todos los seres de su territorio. Para ellos, Ranjit no era solo un guardián de las llanuras y las colinas, era el rey indiscutible de aquellos dominios, un símbolo de poder y destreza. A pesar de su grandeza, el corazón de Ranjit estaba inquieto. Una necesidad insaciable de probarse a sí mismo ardía en su interior, un impulso nacido de su orgullo. Para él, cada victoria, cada muestra de su dominio, solo alimentaba su deseo de enfrentarse a retos aún mayores. Le gustaba el temor que despertaba, el respeto que le ofrecían tanto las criaturas más pequeñas como los depredadores más poderosos. Sin embargo, en el fondo de su ser, sentía una especie de vacío, un deseo de probarse ante algo más grande que él,
ante un reto que realmente pusiera a prueba su poder. Una madrugada, mientras el primer rayo de sol se filtraba entre las montañas, Rangi escuchó un sonido que le estremeció. Era un eco profundo y misterioso, un rugido ancestral que resonaba en las alturas. Era el viento del norte, que había comenzado a soplar desde las cumbres nevadas, trayendo consigo el aire frío que anunciaba la llegada del invierno. Ese viento no era como el de las otras estaciones. Tenía una fuerza especial, un poder que parecía casi palpable. Mientras el viento barría los árboles y arremolinaba las hojas caídas, Rangi sintió en su pecho una chispa de desafío. Sin dudarlo, alzó la cabeza y rugió hacia el cielo, dejando que su voz resonara en todo el valle. «Viento del norte», bramó con un rugido profundo, como un trueno que sacudía las montañas. «Muéstrate y enfréntate a mí. Si eres tan poderoso como dicen, ven y demuestra que puedes resistir la fuerza de mis garras y mis colmillos». El viento del norte, que surcaba los cielos y cruzaba libremente entre los picos y quebradas, pareció detenerse por un momento al escuchar el llamado de Rangi. Entonces, como un susurro etéreo, respondió desde todas partes y ninguna a la vez, su voz suave y burlona reverberando en el aire como un eco inalcanzable. «Oh, orgulloso tigre, ¿realmente deseas enfrentarte a mí?». Se oyó su voz, tan sutil como el roce de una pluma, tan esquiva como una sombra entre las hojas. «¿Acaso piensas que puedes tomar algo que no tiene forma, algo que pertenece tanto al cielo como a la tierra?». La respuesta del viento solo subió más el orgullo de Rangi. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, con sus colmillos brillando y sus garras listas para desgarrar. Saltó, arremetió y sus músculos se tensaron como resortes, pero cada vez que sus garras intentaban sujetar al viento, solo se encontraba con el vacío. El viento del norte lo envolvía, giraba a su alrededor, pero nunca se dejaba atrapar. Una y otra vez, Rangi intentó aferrarse a aquella presencia intangible, solo para quedar atrapado en su propia frustración. A medida que el sol ascendía, la furia del tigre se volvía más desesperada. Con cada intento fallido, el viento del norte soltaba una risa suave y burlona, una carcajada que parecía provenir de todas partes a la vez, envolviendo a Rangi en una humillación que nunca antes había experimentado. «¿Acaso tu orgullo te ciega, tigre?», preguntó el viento, su tono burlón suavizándose un poco. «Aunque aún desafiante, hay fuerzas en este mundo que no se rinden ante nadie. No puedes atraparme ni dominarme, porque no soy algo que pertenece a tus garras ni a tu poder». Finalmente, después de horas de intentos fallidos, Rangi se detuvo. Sus patas, fuertes y firmes, temblaban de tanto esfuerzo, y su pecho subía y bajaba con pesadez. Jamás en su vida había sentido aquella mezcla de frustración e impotencia. Recordó sus combates pasados, las luchas en las que siempre había salido victorioso. Pero esta vez era distinta. Estaba agotado, sus fuerzas lo abandonaban y, más importante aún, su orgullo había sido herido. Viéndolo agotado y finalmente en silencio, el viento del norte, compasivo, se dirigió a él con una sabiduría que parecía provenir de tiempos inmemoriales. «No todo lo que ves o sientes en el mundo está destinado a someterse a ti, tigre. Existen fuerzas más antiguas que tú, que todos nosotros. Yo soy libre, tanto como el curso de un río que baja de las montañas o el vuelo de un águila que toca el cielo. Si quieres paz, acepta que hay cosas que nunca podrás controlar. En esa aceptación descubrirás una fuerza más grande que la tuya». Aquellas palabras cayeron sobre el corazón de Rangi como un bálsamo. Por primera vez, comprendió que su deseo de dominar todo lo que lo rodeaba solo lo había llenado de vacío y agotamiento. En aquel instante, algo dentro de él cambió. La rabia y la frustración que lo habían consumido se desvanecieron, y en su lugar apareció una profunda calma, como el silencio de un lago al amanecer. Con un último suspiro, Rangi inclinó su cabeza en señal de respeto al viento del norte, reconociendo en él una grandeza que no estaba destinada a ser poseída. Su orgullo no se había doblegado, sino que había encontrado una nueva dimensión,
una que reconocía los límites de su propio poder y abrazaba la libertad de lo inalcanzable. Desde aquel día, Ranjit nunca volvió a desafiar al viento. Caminaba por su territorio con una paz que no había conocido antes, una serenidad que venía de la aceptación de que en el mundo existían fuerzas que, aunque poderosas y misteriosas, merecían respeto. Aprendió a vivir con humildad y gratitud, y cuando el viento del norte regresaba cada invierno, Ranjit alzaba la cabeza en silencio, escuchando su eco con una nueva comprensión y sabiduría. Así, en la soledad y en el silencio de las montañas, el tigre dorado volvió sabio y sereno, recordando siempre que hay fuerzas en la vida que, aunque inalcanzables, nos enseñan a ser humildes, a soltar lo que no podemos controlar y a encontrar paz en la grandeza de lo incontrolable. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En lo profundo de un bosque inmenso, donde la luz del sol apenas alcanzaba a filtrarse entre las ramas, vivía un zorro astuto y calculador llamado Sly. Este zorro no era como cualquier otro. Sus ojos destellaban con una chispa de inteligencia y picardía, y su elegante pelaje rojizo se movía con una gracia cuando acechaba, siempre en busca de una próxima presa. En aquel bosque, Sly era conocido por ser capaz de engañar a los animales más desprevenidos, que caían en sus trampas sin saber cómo. Muchos habían sido víctimas de su lengua afilada y su don para las mentiras disfrazadas de dulzura. Una mañana, después de una noche sin éxito en la caza, el estómago de Sly rugía de hambre. Vagaba inquieto y vigilante por los senderos del bosque, escudriñando el terreno en busca de algún animalito confiado. Finalmente, al borde de un claro cubierto de hojas y arbustos, sus ojos se posaron en una pequeña madriguera, cuidadosamente excavada bajo la raíz retorcida de un viejo roble. Sly, alarmantemente al reconocer la madriguera, pertenecía a Benny, un conejo conocido en todo el bosque por su extrema desconfianza. Benny rara vez se aventuraba lejos de su hogar, y cuando lo hacía, sus ojos escudriñaban cada rincón en busca de posibles peligros. Los otros animales del bosque decían que Benny había aprendido a ser desconfiado desde muy joven, después de perder a su familia a manos de un cazador, lo que había hecho que el conejo desarrollara un instinto de autoprotección casi legendario. Sly, sin embargo, no se dejaba amedrentar por la fama de Benny. De hecho, aquello lo consideró un desafío interesante. Con una sonrisa taimada, el zorro se agachó cerca de la entrada de la madriguera, cuidando de no hacer ruido para no alarmar al conejo. Sabía que su oportunidad de atraparlo dependía de que Benny se sintiera seguro. Con voz suave, casi melosa, Sly llamó desde la entrada. «Benny, querido amigo, qué día tan afortunado para ti. Me he topado con un campo de zanahorias justo cerca de aquí. Son tan frescas y tiernas que hasta podrían saborearlas desde tu madriguera. ¿Por qué no sales? Y te muestro el camino para que puedas disfrutar de este festín». Desde lo más profundo de su madriguera, Benny escuchó atentamente. Su primer impulso fue quedarse en silencio, pero su curiosidad natural lo llevó a asomarse con precaución. Apenas sacó una oreja y al ver al zorro ahí afuera, su primer instinto fue retroceder, pero el zorro siguió hablando, con una voz tan dulce y convincente que casi lograba sonar sincero. «Vamos, Benny», insistió Sly, con su tono más amigable. «No tienes que preocuparte. ¿Acaso no somos vecinos en este bosque? Además, sería una pena que no aprovecharas esta oportunidad. Las zanahorias son grandes, crujientes y están maduras, justo como te gustan». Benny, aún sin salir por completo, miró fijamente al zorro, evaluando cada palabra, cada inflexión en su tono. «Si esas zanahorias están tan cerca, Sly, ¿por qué no las traes aquí y las dejas en la entrada? Si son tan deliciosas como dices, podría disfrutar de ellas desde mi entrada». Sly soltó una risa ahogada y rápida. Sabía que este conejo no iba a caer fácilmente, pero no pensaba rendirse tan rápido. «Oh, Benny, mi querido amigo,
¿Qué sería de la experiencia si no puedes ver el esplendor de este campo por ti mismo? Es un paisaje digno de admirar, un verdadero regalo de la naturaleza. La vista y el aroma son parte del festín. Confía en mí, vale la pena. Benny, sin embargo, no era un conejo común y corriente. Había escuchado tantas historias de otros animales que habían sido engañados por Sly y también había aprendido a leer las sutilezas y el tono de los depredadores. Con una voz tranquila pero decidida, replicó: «Lo siento, Sly, pero prefiero no arriesgarme. Aprecio tu generosa invitación, pero aquí en mi madriguera me siento seguro, y eso vale más que cualquier campo de zanahorias». Frustrado y con el hambre retorciéndole el estómago, Sly apretó los dientes. Tras unos instantes de silencio, el zorro decidió retirarse, pero antes lanzó una mirada helada hacia la madriguera de Benny y murmuró: «Tal vez otro día, Benny, tal vez otro día». El conejo, desde la seguridad de su refugio, observó cómo el zorro se marchaba y una mezcla de alivio y orgullo llenó su corazón. Sabía que aunque podría parecer exagerado, su desconfianza lo había salvado de una trampa segura. Poco después, mientras descansaba a la sombra de los árboles, Benny escuchó a dos ratones conversando asustados cerca de su madriguera. «¿Viste al zorro, Sly?», dijo uno temblando. «Nos prometió que encontraríamos nueces frescas si lo seguíamos al claro. Apenas salimos, intentó atraparnos. Si no hubiéramos sido rápidos, no la contaríamos». Benny, al oír los lamentos de los ratones, sintió una profunda gratitud hacia su propio instinto. Comprendió que aunque a veces ser desconfiado lo aislaba un poco de los demás, su cautela era un regalo, una habilidad que le permitía evitar peligros. Con el tiempo, la historia de Benny, el conejo desconfiado, se volvió famosa en los habitantes del bosque. Las madres enseñaban a sus crías que en un lugar donde astutos depredadores rondaban, la desconfianza era una virtud que podía salvarles la vida. Y así, Benny continuó su vida en el bosque, siempre alerta, siempre confiando en sus instintos y recordando que la prudencia era su mejor defensa contra los engaños de aquellos que veían en la ingenuidad una oportunidad. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En un valle encantado, donde el sol pintaba de oro las colinas cada amanecer, vivía una mariposa llamada Mila. Era una criatura de alas delicadas, en las que se entrelazaban colores celestes y plateados, creando un espectáculo de luces cada vez que las desplegaba bajo el sol. Desde que emergió de su crisálida, Mila había aprendido a moverse entre las flores del valle con gracia y a disfrutar de la dulzura del néctar. En su mente no había nada mejor que posarse sobre una margarita, una amapola o una lavanda, mientras sentía el calor del día y la calma del entorno. Sin embargo, su tranquilidad era siempre interrumpida por el viento del este. Todas las mañanas, como un reloj preciso, el viento despertaba y empezaba a soplar, recorriendo el valle con fuerza y determinación. Para Mila, aquel viento era como un intruso. Siempre se interponía en su camino, empujándola sin consideración, llevándola lejos de su flor preferida justo cuando pensaba descansar. Si intentaba posarse en una rosa, el viento la apartaba hacia el trébol lejano. Si quería disfrutar el néctar de una violeta, el viento la levantaba y la lanzaba hacia otro rincón del campo. Al principio, Mila intentaba no hacer caso de las ráfagas. Intentaba volar en línea recta, resistir con todas sus fuerzas, e incluso se ocultaba tras algunas rocas para escapar de él. Pero al ver que su esfuerzo era en vano, comenzó a llenarse de frustración y agotamiento. Sus días se volvieron una lucha interminable por mantenerse en su lugar, y poco a poco su alegría fue reemplazada por la molestia de tener que enfrentarse al viento cada día. Un amanecer, después de un largo tiempo resistiendo, Mila se posó en una roca y mirando al horizonte de donde venía aquel viento incansable, exclamó con un tono de desilusión:
Viento del este, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Por qué insistes en arrastrarme? Todo sería tan fácil si no estuvieras aquí, y podría disfrutar de cada flor sin tener que pelear contra ti. Aquel día, para sorpresa de Mila, el viento decidió responder. Con una brisa suave y cálida, casi como un susurro, el viento le habló por primera vez. Querida Mila, sé que sientes que soy una molestia. Sé que no entiendes por qué empujo a un lado y al otro, pero quiero mostrarte algo. Mira a tu alrededor. Observa bien el lugar donde estás ahora. Mila, aún desconcertada, miró alrededor con cierta curiosidad y se dio cuenta de que estaba en una pradera que nunca había visitado. Las flores en ese lugar eran distintas, de colores intensos y formas extrañas que parecían bailar en armonía con la brisa. Un aroma nuevo llenaba el aire, dulce y refrescante, y aunque no quería admitirlo, Mila sintió que aquel campo tenía una magia especial. Mientras observaba, algo llamó su atención, una flor que destacaba entre todas las demás, un lirio dorado que brillaba como si tuviera pequeñas estrellas en sus pétalos. Intrigada, se acercó lentamente y se posó en él. Sin darse cuenta, una pequeña cantidad de polen dorado cayó de sus alas y cubrió los pétalos del lirio, dándole un brillo aún más intenso. En ese instante, un escarabajo de color esmeralda, que observaba desde una hoja cercana, se acercó rápidamente hacia ella, moviendo sus antenas con emoción. «Por fin, la mariposa que nos trae la primavera ha llegado», exclamó el escarabajo con un tono de alegría que sorprendió a Mila. «Cada año necesitamos la ayuda de una mariposa para que nuestras flores florezcan y den vida al valle. Tú nos traes el polen que permite que todo aquí renazca. Gracias a ti, el campo se llena de colores y aromas que los demás animales pueden disfrutar». Mila parpadeó, confundida, y miró sus propias alas, ahora cubiertas de pequeños granos dorados de polen. ¿Cómo era posible que ella, una mariposa tan pequeña, fuera tan importante para aquel lugar? En voz baja, preguntó con timidez. ¿Yo? ¿Pero cómo puedo ayudar? Solo soy una mariposa y paso los días luchando contra el viento que me lleva a todas partes. El escarabajo, con una sonrisa amable. Así es, Mila. El viento te lleva, pero en cada uno de esos viajes, tú traes consigo el polen de una flor a otra, dejando un rastro de vida y belleza. Para nosotros, tú eres como la primavera misma, una mensajera de la vida. Por primera vez, Mila comprendió el significado de su vuelo. Entendió que cada empuje del viento, cada viaje inesperado, tenía un propósito mucho mayor de lo que había imaginado. El viento no era solo un obstáculo, sino su compañero, y gracias a él, ella era capaz de esparcir vida por el valle. Cuando el viento del este volvió esa tarde, Mila lo recibió con gratitud y abrió sus alas de par en par, permitiendo que la llevase sin resistencia. Desde ese día, voló con él sin miedo ni molestia, dejándose llevar a lugares que antes no había conocido, confiando en que cada ráfaga la guiaba hacia nuevas tierras, donde el polen haría florecer nuevas plantas y traer nueva vida. El viento y Mila formaron un lazo eterno. Él la llevaba con suavidad y ella con cada vuelo dejaba tras de sí la promesa de un renacer. Lo que parece un obstáculo puede ser una oportunidad disfrazada. Cuando abrimos nuestra mente, descubrimos que incluso lo que consideramos una molestia tiene un propósito en nuestro viaje. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.